Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida muy potente, segunda de las dos que han jugado Keimer contra Carlsen. El día anterior con los colores cambiados, hoy Carlsen lleva las blancas obligado para ganar y la partida no tiene desperdicio. Voy a pasarlo un poquito rápido ya que es un poco larga y bueno, pues entra en una apertura española, defensa morfi, se ataca al alfil y tras retirarse y defender el peón atacado por parte del caballo, perdón, este movimiento no ocurre, se juega alfil c5 entrando en la variante Andersen, siendo bastante activa. Alfil g5, saliéndose quizás de lo más jugado Carlsen y apenas hay unas partidas en las bases de datos, mantiene la clavada en h4 y tras d6 d4 rompiendo en el centro, ya que los caballos están clavados y realmente no hay tanto peso sobre este punto de d4. Además Carlsen pues tiene que salir a ganar, e por d4, caballo por d4, doble ataque en c6, se desclava y defiende y tras alfil por c6, ahora Keimer en vez de capturar con el alfil, bueno, pues reduciendo el material pero evitando mantener la pareja de alfiles, recaptura a sabiendas de que deja una estructura un poco fea. No obstante, bueno, pues la pareja de alfiles lo está defendiendo bien, en algún momento puede venir algún ataque por la columna B y tras estas jugadas caballo c3, enroque en corto y dama de 3 Carlsen buscando el enroque en largo, hay que revolver en la partida y tras estos movimientos alfil b4, g5, ya que esta clavada se está manteniendo y al haberse jugado antes de 6 el alfil no puede llegar fácilmente a desclavarse, quitar la dama significa estropear la estructura de peones, por lo tanto vamos a ver cómo lo hace Keimer. De momento alfil b4, caballo e2 y dama e7 con ideas de jugar dama de 5, quitándose finalmente de esta clavada que se mantiene y bueno, pues teniendo una dama también bastante activa. Carlsen va por ello, enroca en largo a sabiendas de esta columna como decimos y torre fe8 presionando sobre la columna central. F3 reforzando el peón de 4, comentar que el alfil ha quedado ahí indefenso, de momento no está atacado, dama e5 y bueno, pues finalmente se desclava y aquí la cosa se empieza a poner interesante. Además Carlsen, bueno, pues tenía algún movimiento como g4 siguiendo con ese empuje, bueno, pues de peones y cierto ataque en el flanco de dama, traer una de las o la segunda torre también, pues parece al centro con la casilla de f1, pero aquí se comete el error, quizás o la imprecisión, de jugar a 3. Si retiras el alfil, la partida continúa con total normalidad, pero Keimer, bueno, pues parece que ve algo y captura con el alfil, aprovechando que si caballo por dama f4 viene con jaque y se pierde el alfil, pieza y con ello la partida. Carlsen no cae en ello, captura con la dama, pero bueno, pues aquí había un tema táctico muy importante que seguramente le va a pesar mucho cuando lo vea. Dama por c3 y el problema está que tras esta captura la partida continúa con dama por c3, pero había un bombazo en esta posición que es caballo por e4, ganando un peón y dejando la partida pues prácticamente sentenciada. F por e4, pues aquí simplemente la dama recaptura y recupera una de las dos piezas. Los peones, aunque están debilitados para las negras, pues hay este tema con la idea de mantener la pieza o salvar la pieza blanca, pero dama e3 limita mucho la partida, obliga al cambio de damas y son dos peones de ventaja, aunque hay 4 islas de peones, pero sin duda en esta posición las negras, si no ganan, pues máximo lo que sacarían las blancas son tablas, por lo tanto no le funciona. Y en caso de antes capturar el caballo, que hemos visto que no funciona, si dama por torre por, bueno, pues no hay por qué seguir cambiando. Si se cambia nuevamente las negras recuperan pieza, pero mantienen ventaja o como mucho parece que esto serían unas tablas muy rápidas, ¿no? Dama por c3 evitando este tema táctico que tenía Vincent Keimer. La partida continúa y ahora vamos a pasar a movimientos en los que hay que mejorar las piezas de ambos contendientes. Por un lado, las piezas blancas van a llevar, además se juega g4 directamente, ya que hay que evitar esta idea por parte de las negras, pudiendo traerse el alfil f5 si hay cambios, con presión sobre la columna central. Y bueno, pues estas van a ser algunas de las ideas: colocar los peones en casillas blancas, por parte de las negras jugar f6, limitar la fuerza del alfil y también mejorar el rey vía f7 y el caballo f8 e6. Vamos ya con ello, vamos avanzando.
en el que bueno, pues el alfil se mejora de posición, luego va a venir a F2, H4, rey F7, activando el rey un poquito Keimer, y tras H5 también bueno, pues limitando la posición y abriendo la columna H en caso de que se avance en esta posición. Por lo tanto, de alguna manera queda frenado este flanco de rey. Se activan las torres al centro, alfil C8 y torre D3, bueno, pues no para doblarse, o quizás sí, o para traer la segunda torre a E3, también la máquina. Alfil B7, ideas de Keimer va a ser meter el alfil en C6 y si le dejan incluso en B5, caballo B1 para maniobrar caballo D2, caballo B3 o caballo C4 en función de lo que se vaya jugando, y C5 con esta idea. Carlsen lo intuye y juega C4 controlando la casilla de B5, alfil C6, B3 debilitando los peones pero reforzando el peón de C4, torre B8 para doblarse, y tras alfil F2 las piezas negras se doblan, caballo D2 y bueno, pues alfil E3, la partida sigue. Ya Keimer sin muchas tiempo en el reloj, aunque estamos en la jugada 34, se juega F4 buscando la ruptura de 5, y tras A5 ganando espacio con este peón solitario, Carlsen tiene que hacer algo, ya que solo le vale ganar tras estas jugadas E5, F por E5, peón por y caballo F7 recuperando con el caballo. Quizás viene con ataque sobre la torre. Si peón por, las piezas blancas ayudan al desdoblaje de peones, por lo tanto se juega alfil F4, D por E5, alfil por, y aquí decide no capturar Keimer, sino jugar A4 buscando abrir la fuerza de estas dos torres. La captura sería un desastre, y aunque es verdad que hay bastante control, ¿no?, por parte de los peones, el rey controla las tres casillas, la torre, el alfil y el caballo también, pues está súper defendido. Un movimiento como alfil por A4, bueno, pues compromete bastante, el rey se va a una casilla peor, y tras caballo por E5 una de las torres desaparece, torre B2, y bueno, parece que las negras empiezan a estar un poquito mejor. Alfil C3 se juega evitando abrir la posición, peón por y tras rey B2 taponando, torre 8 cambiándose torres, a torre D5 y alfil C6. Carlsen contaba con peón de menos, lo recupera, los peones estaban doblados, se ataca al alfil, este se retira a D7, alfil D4, y tras ganar este peón, bueno, pues Keimer consigue un 2 contra 1 bastante interesante. No obstante, bueno, pues de momento Carlsen está llevando el peso de la partida a esta posición, y además juega A4. También tiene su peón pasado y de momento pues sigue ahí avanzando, y tras estas jugadas caballo G5, lo cual este peón podría caer ya que la torre no lo defiende. Se juega alfil E3 y aquí Keimer creo que hace una buena, aunque este movimiento es posible, limita bastante la posición, ya que bueno, pues aunque le valen las tablas, este ataque quizás que tenía de 2 contra 1 ya no es tan fuerte en la posición. Carlsen, las blancas mantienen ese peón pasado y parece que bueno, pues podrían tener alguna chance. Al final no le convence, hace un movimiento muy potente que es caballo F3, diciendo que bueno, pues este peón sigue siendo débil, está en casilla blanca como el alfil y en algún momento podría capturarlo. No obstante, Carlsen sigue empujando ese peón a 5. Y aquí, bueno, pues hay que comentar que se puede jugar a un movimiento de espera, pues sería un error, ya que el peón está en A6 y aunque torre A7 lo defiende y lo ataca, simplemente la torre se retira, se ataca la torre, esta se salva pero no el alfil y las piezas blancas estarían ganando. Por lo tanto, Keimer tiene una difícil jugada que encuentra y es única, y es torre B4. Dejándose el peón de C7, no lo captura Carlsen pudiéndose jugar, y la idea de B4, bueno, pues como vemos, es para llevar la torre de A4 y colocarse detrás del peón como marcan los cánones. Carlsen, antes de recapturar, sabiendo que también, bueno, pues es un peón débil, ¿no?, el de C7 como el que tiene en H5, decide jugar, alfil D2, presionando la torre, defendiendo el peón de A5, por lo tanto la torre está a salvo, pero primero, bueno, pues juega rey por B3, ataca la torre y alfil D1, Keimer también jugando a un nivel excepcional. Viene con jaque, tras estos movimientos C6, aprovechando que si torre por C6 el alfil no defiende y caería este peón peligrosísimo. Es verdad que tienen las blancas otro peón pasado, pero ahora parece que se puede empezar a jugar en este flanco de rey. Pero bueno, pues Carlsen decide no cambiar, rey D4 mejorando la posición de su rey, alfil F3 llegando a defender en C6
y tras alfil c3 viene el error de la partida que le va a costar pues a Keimer. Vamos a ver a continuación. Juega alfil g2. Para ver lo difícil e intentar activar el rey, pues simplemente la torre da un jaque y ganaría pieza, por lo tanto no funciona. Alfil d5 tampoco, ya que el peón está clavado, pero tras entregar la calidad, las piezas negras están perdidas. Estos dos peones junto con alfil y rey estarían ganando. Por lo tanto, casi nada funciona, excepto una única jugada, que sería alfil e2 manteniendo presión sobre este peón. Es verdad que se da el peón de c6, pero a cambio el rey también se puede activar, torre c5 pues volviendo, y tras g5 h por, y las negras también tienen finalmente pues un rey activo y un peón pasado con cierta presión sobre los dos peones pasados de las blancas, ¿no? Sobre todo si este se lleva, lo pongo en rojo, a a6. Bueno, bastante difícil la partida, alfil g2, y Carlsen no va a perdonar. Tras estas jugadas juega torre f5. Bueno, pues corta al rey, retira la torre de esta casilla fundamental para que el rey blanco se active, y además se juega alfil h3. Parecía que un movimiento como g6 podía ser interesante, siendo difícil, entregando quizás un peón. Aquí la idea de alfil d5 pues no funciona, ya que tras estos cambios, bueno, pues las negras, y como veíamos antes, aunque el rey se puede activar, finalmente, bueno, pues no sería posible. Se ataca la torre, esta se retira, el peón ya está en a6, la barrita sube y baja, pero bueno, pues mejor para las, vamos, no cambia y las blancas están ganando. Se puede dar un jaque aunque el alfil esté atacado. Ahora se activa el alfil atacando al rey, luego ataca la torre, esta se retira a 2, defiende la casilla de b2, y bueno, pues tras venir a este tipo de posición se da un jaque, el rey viene a 5, la torre tiene que defender de otra manera, y tras dar este jaque el rey se esconde en a8, c7 coronando y dando mate, y tras esta captura torre c8 y rey b6, quedando las piezas negras completamente perdidas, ¿no? Bueno, es un poquito larga, pero a buen seguro es lo que pasa por las cabezas de estos genios. Alfil h3 ya en el tablero, ataca la torre, torre f4 retirándose, y tras alfil e6 doble ataque, rey c5, la torre, bueno, pues de ahí que había sido interesante este movimiento, defiende dos veces este peón. Tras estas jugadas torre a3, si se captura, está cayendo el alfil, defiende y además logra Carlsen echar a la torre de la columna A, por lo tanto finalmente este peón avanza en a6, alfil h3, y tras a7 coronando, torre 8 frenándolo, pero no le va a valer, torre 4 siendo muy elegante, ¿no? Si las negras capturan, bueno, pues Carlsen ganaría dama por la torre, torre a8 es lo que se juega evitando los cambios lógicamente, y tras torre 7, con la idea de torre b7 y torre b8, se juega c5, perdón, que me ahogo, y torre b7 finalmente abandonando, ¿no? El alfil está, por decirlo así, pues fuera de juego, y bueno, pues las piezas negras están perdidas. Incluso hay una defensa por parte de las negras que puede ser alfil c8, no pudiéndose jugar, bueno, o cambiando torre por alfil, y quizás si se juega este movimiento no sé qué pasa, se podría mantener quizás ventaja por esta captura, pero también hay otra amenaza por parte de las blancas si se juega alfil c8, que es mantener la torre en séptima defendiendo este peonazo, y bueno, pues ganando peones en el otro flanco. Tremenda la partida, se iguala, al igual que otras, pues mañana hay día de desempates, y por mi parte nada más, hablamos para otras partidas. Un saludo, chao.